hay una parte de la estadística que se llama inferencia estadística y otra parte que se llama diseño de experimento. Entonces, ese capítulo de la estadística vamos a ver hoy a grandes rasgos, desde el punto de vista conceptual, de qué se trata. ¿Sí? Habitualmente, en los cursos presenciales, lo que hacemos es un práctico que se hace en la casa de usted, digamos, forman equipos y entre ustedes se arreglan en qué casa lo pueden realizar y, bueno, hacemos una práctica, un grupo puede hacer un budín, otro grupo puede hacer magdalenas, otro grupo puede hacer mini cakes, otro grupo puede hacer pochoclo, otro grupo puede hacer, bueno, distintos productos y es un tema crítico lo que vamos a ver para la parte de investigación y desarrollo y en general para todo lo que sea aplicación y aproximación a la metodología que conduce al método científico, ¿no? Esto no es método científico, pero es una parte de la primera parte que uno debería entender para poder entrar a continuar con otro flujo digamos, con otro protocolo, y de ahí formular y generar conocimiento, ¿no? Entonces, el diseño experimental, ¿qué es? El diseño experimental, como los dije anteriormente, es una parte de la estadística, ¿no? Que se utiliza para caracterizar pasos y resultados en un plan de investigación. Es decir, cómo vamos a realizar los experimentos y qué podemos esperar de los experimentos que estamos realizando. Modelizar y simultáneamente, además de caracterizar, ¿por qué modelizar? Porque, como vamos a ver, también vamos a poder encontrar un modelo que exprese lo que estamos haciendo y ese modelo que de alguna manera estamos obteniendo, también podemos optimizarlo, porque en definitiva es un modelo matemático. Entonces, dependiendo del tipo de modelo, vamos a poder hacer todas estas cosas. Es decir, vamos a poder decir cómo vamos haciendo los ensayos, qué es lo que vamos a poder obtener, qué tipo de modelo vamos a poder obtener, y a partir de lo que obtenemos, empezar a tratarlo matemáticamente. Esto es a grandes rasgos, quizás en la medida que vayamos presentando la clase se va a ir aclarando un poquito esto. Entonces, en toda actividad de investigación y desarrollo hay dos métodos básicos, ¿no? Un modelo de caja negra, en la cual aprendemos a preguntarle al sistema, che, bueno, sistema, vos, yo no sé nada, ¿cómo funcionás? Y otro modelo es el modelo determinístico, que en realidad es el que parte de todo el conocimiento previo con el cual se validan las experiencias. Entonces, ahí tendríamos dos grandes grupos. Lo que sí, evidentemente, tenemos que disponer siempre de información de tipo cuantitativa y cualitativa y los métodos de optimización y cómo vamos haciendo el monitoreo o el control
de tareas. Les voy a plantear un ejercicio intelectual. ¿Está bien? Vamos a suponer que, por ejemplo, un alimento, un postrecito, un dairy product, como se llama habitualmente este tipo de productos, la intensidad del color va a depender de dos variables, el pH y la temperatura. ¿Está bien? Entonces yo puedo medir la temperatura con un termómetro, puedo medir el pH con un pHímetro y puedo medir la intensidad de color con un fotocolorímetro, por decirlo de alguna manera. Es decir, son todas medidas objetivas, ¿está bien? Pero no necesariamente tiene que ser así en diseño experimental. Pero para esta primera experiencia, y que ustedes se familiaricen con el concepto que quiero transmitir, vamos a suponer que yo puedo realizar medidas objetivas. Entonces, les pregunto, si yo quiero encontrar el mejor color, o el color máximo que podría tener este experimento, en el cual el color depende de la temperatura y del pH, ¿ustedes me podrían sugerir una manera de poder realizarlo? Escucho ofertas. La persona que quiera dar su opinión, este es un problema que puede pasar. ¿Está bien? Así que quien quiera dar su opinión me podría abrir el micrófono, no hay ningún problema. A ver, yo ya los tengo acá. ¿No podría ser tratar de encontrar la relación entre el pH, o sea, cómo se modifica la intensidad del color con el pH y la temperatura? Una expresión que los, eh, no me sale la palabra, pero que los, Se llama función matemática que relacione las dos variables con la variable, ¿sí?, dependiente, que es la intensidad de color. Eso es lo que querés decir matemáticamente. claro, 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 eso. Bueno, Macanudo, lo que contaste es el final del cuento. Eso vamos allá. ¿Está bien? Pero ese final tiene que pasar por etapas anteriores. Entonces, si tenemos este problema, ¿cómo los encararíamos? ¿Cómo encararíamos eso para hacer lo que vos dijiste? Y no deberíamos experimentalmente justamente ir viendo, cambiando los pHs y las temperaturas, cómo va variando el color para poder hallar esa relación. Muy bien, ¿y cómo lo haríamos? A ver. De acuerdo a lo que ustedes hasta ahora han aprendido a lo largo de su carrera, ¿cómo podrían hacerlo? No sé, se me ocurre agarrando varias muestras del mismo producto, ir cambiándole el pH, agregándole, no sé, ácido o base, y cambiando la temperatura a la que esté, y ir midiendo el color. Y después, ¿qué haría? Está bien, podemos tirar tiros al aire, pero la idea es tener un diseño que me diga cuáles son los pasos a seguir. Por eso estamos estudiando diseño experimental. ¿Está bien? Por ejemplo, a ustedes no se le ocurriría decir, bueno, fijo la temperatura y determino el color a distintos pH. ¿Podría ser una cosa así? Sí, incluso es más fácil para hacer los gráficos A ver, o las a ver, cuentas. le doy una pista, ¿cómo seguiría?
Y si fijas la temperatura, vas a ir cambiando el pH y vas a trazar una curva o una recta que me relacione la intensidad del color con el pH. Muy bien. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué me fijaría para fijar el pH? Y te fijarías a qué pH tiene mayor color el Muy producto. bien. Y ahora, con la temperatura, ¿qué haría? Lo mismo, fijar la temperatura y empezás a variar el pH. No, pues ya el pH lo variamos. ¿Fijaría qué cosa? El pH, ¿verdad? Y variar la temperatura. ¿Y el pH que utilizaría, cuál sería? El máximo que encontraste. Bien. Entonces tendría una variación de pH a temperatura constante y una variación de temperatura a pH constante. Más o menos así, ¿verdad? Sí. Bueno, ese método que ustedes dicen se llama mutatis mutandis, ¿está bien? Y es justamente lo que tenemos que evitar de hacer. No tenemos que hacer eso. En general, digamos, la tendencia es, bueno, miro, fijo un factor, una variable, busco con la otra, una vez que encontré la otra, la fijo en el punto máximo y bueno, hago variar la que anterior. Y bueno, pero esto se complica cuando tenemos más de dos variables. Pero yo quiero que conceptualmente ustedes entiendan qué es lo que pasa. Cuando uno hace este tipo de experiencias y aplica este método que se llama mutatis mutandi, ¿está bien? Lo que sucede es que no puede analizar lo que se llama interacciones. Y además de eso, no se sabe si el óptimo que uno encontró es un óptimo local y no es un óptimo global. ¿Está bien? Es decir, ese óptimo que nosotros tenemos es el máximo de los máximos. Es decir, lo que ustedes dijeron es esto. Fijamos la temperatura, ¿sí? Variamos el pH y tenemos una curva de variación del color en función del pH, que sería esta, mirada de frente, daría esta curva. Entonces, fijamos el pH, en este caso el máximo es este, el máximo color sería este, que corresponde a 5, entonces lo fijamos en 5 y empezamos a variar la temperatura. Esto es lo que dijeron, fuimos construyendo ustedes. Y ahí tendríamos el color máximo que estaría en este punto. ¿Está bien? Entonces, esto no asegura que lo que yo encuentre es un máximo global. ¿Se entiende? Vamos a suponer que yo pudiera hacer infinitos ensayos y construir lo que se llama superficie de respuesta. Esa sábana que estaría ahí y que estaría formada por todos los puntos, por todos los pares pH, temperatura, que darían una intensidad en el color como variable de respuesta. Entonces se llama superficie de respuesta. Entonces, bueno, yo acá encontré esta variación, voy construyendo de acuerdo a este concepto, y resulta que
el punto que encontré es este, y resulta que el máximo real está acá. Este es el problema que podemos tener cuando hacemos esta metodología. A partir de, ya hace bastante tiempo, 50 años, se empezó a utilizar este tipo de metodología, y quizás más tiempo también, en este tipo de ensayos. En la Argentina yo tuve la experiencia, por ejemplo, de que estando en el INTI, pude realizar en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo, en el Laboratorio de Cereales, muchas técnicas utilizando este tipo de técnicas. Ahora, esto no genera conocimiento, ¿está claro? Esto resuelve un problema particular, este problema puntual. El problema que ustedes tienen de encontrar cuál es el máximo para su producto, para el postrecito, con su formulación, ¿está bien? Con el colorante que utilizaron, con el medio que utilizaron, cómo lo van a conservar, en qué medio lo van a conservar. Esto resuelve esto, no es una superficie de respuesta de la cual podrían ustedes obtener una función matemática que se puede aplicar a todos los postrecitos del mundo, ¿sí? Y a todos los sistemas con estas características. No, esto genera, digamos, la solución para su problema. ¿Sí? Entonces, es una manera de encontrar información para un caso particular. Entonces, vamos a ver cómo generamos un método de búsqueda directa. ¿Qué quiere decir un método de búsqueda directa? Quiere decir que vamos a buscar, como alguna de ustedes lo proponía anteriormente, distintos puntos que nos permita conocer cuál es la superficie de respuesta e ir aproximándonos a un óptimo, y viendo de qué manera ese óptimo es el óptimo que estamos buscando. Entonces, un método de búsqueda directa es esto, trabajar sobre esa superficie, tratando de explorarla. Y ese método se denomina Simplex Evoc. Simplex Evoc porque es un método que evoluciona, es un método evolutivo, evoluciona hacia el óptimo. Para explicarlo, vamos a ver este plano que tiene dos ejes de coordenada. En el eje X hemos puesto el pH y en el eje Y hemos puesto la temperatura. Y acá falta un eje Z, que estaría desde la pantalla hacia ustedes, si quieren, pero que no lo vamos a representar, sino lo que lo vamos a representar a través de esto que vemos, estas curvas, que se denominan curvas de isocriterio. ¿Qué son estas curvas de isocriterio? Estas curvas de isocriterio representan distintas combinaciones de pH y temperatura que tienen el mismo valor de intensidad de color. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Entonces, todas estas curvas de isocriterio, imagínense que son como si esto fuera, saldría de acá una esfera y ustedes estuvieran cortando distintas fetas, y esas fetas todas tienen distintas combinaciones de pH y temperatura, pero
tienen el mismo valor de intensidad. Entonces, ¿cómo a partir de un método que no me signifique tirar tiros al aire, con un protocolo, con una metodología de búsqueda directa, podemos llegar a encontrar en dónde está el máximo que estaría por esta zona? ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer son 3 ensayos. Se realizan 3 ensayos en el borde del área experimental. O sea, el borde sería cerca del origen de esta área. Hay mucha información que tenemos que saber de antemano. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, nuestro producto, desde el punto de vista físico-químico y biológico, puede variar el pH entre 3,5 y 6, por ejemplo, por decirlo de una manera. ¿Está bien? Y la temperatura, bueno, puede variar entre 2 grados y 8 grados, porque se va a conservar, digamos, en cámara o en heladera, y si una heladera funciona bien, está en 2 grados, y si funciona mal, puede estar en 7 grados, 8 grados. Entonces hay cosas que conocemos. No es que tenemos que buscar en una zona de búsqueda menos infinito, más infinito. En general, si se trata de alimentos, uno sabe que, bueno, el pH por debajo de 3,5 ya empiezan a pasar cosas con las proteínas y modificaciones que no nos gustarían que sucedan porque cambia la textura, y por encima de 6 tampoco nos gusta porque de alguna manera corremos el riesgo de que el producto, al tener un pH por encima de eso, la conservación microbiológica varíe. ¿Está bien? Y la temperatura lo mismo, entre 2, bueno, una temperatura de heladera, que funciona muy bien, puede estar ahí, en 2, 1, y una temperatura de heladera que funciona mal puede estar en 7, 8. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay cosas de esas variables que conocemos. Supónganse que tenemos la temperatura fuera de la temperatura de cocción de un producto horneado. Y yo no puedo hornear un producto a 80 grados, ¿está bien? Tampoco lo puedo hornear a 500 grados. O sea que hay intervalos de temperatura que el mismo proceso, el mismo experimento, me está dejando de lado y me está acotando una zona de búsqueda del área experimental. Entonces, es por eso importante tener conocimiento, información previa de dónde vamos a buscar. ¿Se entendió conceptualmente? Sí, sí, se entendió. Bueno, Sí. ustedes están trabajando, están estudiando para ser ingenieros en alimentos. ¿Está bien? Entonces ustedes saben que por debajo de 3,5 las proteínas, ¿qué sucede? Cuando el pH disminuye mucho. ¿Qué pasa con las proteínas? Se desnaturalizan. Muy bien, se desnaturaliza. Y cuando se desnaturaliza, ¿qué sucede? Precipitan. Entonces hay un punto, ¿sí?, que se llama pH de punto Isoeléctrico. muy bien, pH de punto isoeléctrico, en el cual hay una mínima solubilidad y ahí se produce la presión. Entonces, eso, en la textura de un alimento, ¿qué sería?
Por ejemplo, piensen en la leche. ¿Qué pasa cuando la leche se acidifica? Se corta, se Claro. precipitan ¿Y por qué se cortó? porque precipitaron las proteínas ¿Y como consecuencia de qué? de un pH ácido. Muy bien. Entonces se dan cuenta de que cuando vamos a un alimento hay una zona de búsqueda que está limitada por una cantidad de información a la cual tenemos acceso y que es conocimiento previo. ¿eh? Entonces esto es muy importante. Entonces, bueno, empezamos a buscar en el área, digamos, en el borde del área experimental. Y hacemos 3 ensayos. Se forma lo que se llama este triangulito. Hacemos un primer ensayo a temperatura T0 y a pH 3,5. Un segundo ensayo a temperatura T0 y a pH 4. ¿Está bien? Y hacemos un tercer ensayo a temperatura T1, ¿está bien? Y pH intermedio, que sería intermedio entre 3,5 y 4, que sería, evidentemente, 3,75. Es decir, acá estaría el pH intermedio. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué me va a generar cada uno de estos? ¿Qué me va a generar cada uno de estos puntos? Pues, ¿qué significa hacer un pH? Perdón, un ensayo a temperatura T0 y pH 3,5. ¿Para qué hacen el ensayo? ¿Qué quieren medir? El color. Claro. Entonces, para cada punto, ¿qué va a estar asociado? Para cada punto que yo esté A investigando. la, a la ¿eh? intensidad de color. A la intensidad de color. Exactamente, con la intensidad de color. O sea que esto tiene un color 1, esto tiene un color 2, y esto tiene un color 3, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Pero se entiende que lo que hago, ¿para qué hago esto? Lo hago para medir una variable, que es la variable respuesta o la variable dependiente cuando el pH y la temperatura son las variables independientes. Que después vamos a ver que para el diseño de experimentos tienen otros nombres. Bueno, pero se entendió. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es comparar los 3 y elegir el peor. Entonces, vamos a suponer que el peor fuera el peor de todos, el que tiene menos color, por decirlo de alguna manera, si estamos buscando un máximo, fuera este punto. Entonces, lo que hago es buscar otro punto que es el simétrico a este punto. ¿Está bien? Entonces, debería buscar, rebatir, por decirlo de manera, rebatir este triángulo y generar este punto. Y este punto tiene pH, temperatura T1 y pH 4,25. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago, entonces ahora ya tengo un nuevo triángulo, tengo este triángulo. ¿Está bien? Ahora ya tengo este triángulo. Hago este punto, ya llevo 4 ensayos, 1, 2, 3,
4. Y ahora comparo este punto, cuyo dato ya lo tenía, este punto, cuyo dato acabo de encontrar, y este dato que ya lo tenía. Y comparo. Y entonces genero. Entonces voy comparando y digo, ¿cuál es el peor? Bueno, el peor es este. Entonces rebato este punto. Y entonces me encuentro con este ensayo. Entonces voy haciendo, siempre descartando el peor y haciendo el punto simétrico del triángulo que voy generando. ¿Se entiende qué quiere decir que yo rebata este triángulo? O sea, que lo gire y que genere este punto a este punto. Y que este punto que me genere este punto. ¿Está bien? Entonces ahora ya tengo otro triángulo más, que este y este. ¿Y qué voy haciendo? Y así sucesivamente. Voy descartando el peor y voy generando, ¿sí?, digamos, el próximo ensayo. Y el próximo ensayo me va acercando al óptimo. ¿Está bien? Entonces, yo me voy acercando al óptimo, y el óptimo está acá. El óptimo está acá, por esta zona. ¿Está bien? Entonces, me fui acercando, ¿y qué hice? Llegué a este punto. Llegué a este punto. A este triángulo. Entonces, cuando llego a este triángulo, me dice, este es el peor, rebatí este. Entonces voy acá. ¿Está bien? Y entonces hago este ensayo. El rojo es el que me falta hacer. ¿Sí? Porque en algún momento esto tiene que terminarse, ¿verdad? Entonces, cuando hago ese, me doy cuenta de que tengo que comparar este triángulo. Y cuando comparo este triángulo, el peor es este punto. O sea que me mandaría de nuevo a este punto. Bueno, entonces ahí digo, evidentemente esta zona es la zona en donde se encuentra el máximo, porque ya no me permite avanzar más el método. Este método se llama simplex evolutivo, simplex evop. Simplex evop es evolution operation, o evolutionary operation, operación evolucionaria. ¿Se entiende? Entonces, cuando llego a un punto en donde el próximo ensayo me vuelve a mandar al ensayo anterior, de donde salí, entonces ahí estoy ya prácticamente en el óptimo. Entonces, ¿qué hago? Si estoy en estos, y esta es la zona del óptimo, ¿cuál voy a elegir de todos estos puntos? El que tiene mayor intensidad, que sería, por ejemplo, este punto rojo. Y ahí me estaría diciendo, bueno, esta zona, este punto sería la combinación de pH y temperatura más adecuada para formular tu postrecito. Tu postre de dulce de leche que tiene que tener un color característico. ¿Está bien? O sea que cuando ya no puedo avanzar, y me manda acá de nuevo, bueno, estos 4 puntos son los puntos que me definen el óptimo, con lo cual elegiría el de mayor color. Recuerden que cada punto, ¿qué es? Es un par de pH, temperatura, al cual le medí cuál es el color. Entonces tengo el pH, la temperatura
y el color, que es la variable dependiente, que es la variable respuesta. ¿Está claro? ¿Se entendió el método? Es decir, ahora, en vez de tirar tiros al aire, tengo un método que se llama Simplex DevOps de búsqueda directa, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, de búsqueda directa que me permite tener una primera aproximación al óptimo de lo que estoy ensayando. Entonces, bueno, claro, ustedes dirán, pero ¿dónde está el óptimo? Porque el óptimo podría estar acá, por acá, ¿sí? También podría haber algún isocriterio por acá, y yo no lo sé. ¿Está bien? Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podría tener yo mayor precisión? ¿Y qué significa la precisión? Encontrar un mejor óptimo, encontrar un valor que realmente sea mucho mejor que el que encontré. ¿Qué opinarían ustedes ahora que conocen este método? ¿Qué debería ser? Porque acá, ¿cuántos ensayos hice? Acá hice 3, 5, 7, 9, 11, 12 ensayos. Con 12 ensayos encontré todo el conocimiento que necesito para resolver el problema. ¿Cómo puedo mejorar el método? ¿Y cuál es el costo que tengo que pagar? Viendo la figura, ¿no? ¿A alguno se le puede ocurrir algo? ¿Y no podría elegir una temperatura intermedia entre la mayor y la menor de lo que analicé y un pH intermedio entre los dos puntos y elegir como el medio, digamos? A ver, no te entendí. Elegir un pH intermedio, ¿entre qué punto? Entre bueno, en el caso del gráfico, entre 3,5 y 4,6 más o menos, y una temperatura entre 7,5 y 7,4, bueno, entre las otras dos que medí. O sea, que vos decís, vamos a buscar una zona más acotada, sí. Claro, no, entre los últimos puntos que medí. No, yo digo entre los últimos puntos que obtuve, entre el último triángulo. Bueno, perfecto, pero yo no puedo hacer eso porque esto no lo conocía. Esta zona la generé usando este método. ¿Me entendés? Si yo no hubiera Claro, hecho yo esto, pensaba que preguntabas ya conociendo eso, o sea, una vez realizado eso, cómo mejorarlo dentro de ese triángulo. Pero me equivoqué. bueno, pero ahora vamos a ver. Primero, traten de concentrarse en la pregunta que hice. ¿Cómo podría yo encontrar mayor precisión? ¿De qué manera? Para encontrar un mejor óptimo. ¿Cómo se les ocurre que uno podría hacer? Y trazar triangulitos más chiquitos. Muy bien. Perfecto. Si el triangulito es más chiquito, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo muchos triangulitos y esos triangulitos me van acortando, me van achicando el paso para cada variable. Entonces voy haciendo, digamos, la zona la voy plagando de puntos, ¿verdad? Que es un poquito lo que antes creo que vos misma me habías dicho.
Pero ¿cuál es el costo que tengo que pagar? Y más Así- determinaciones. Muy bien. Tengo que hacer un gran número de ensayos. Entonces, nosotros lo que buscamos en esta metodología es obtener, y esto es muy importante, obtener la mayor cantidad de información con el menor número de ensayos posible. Repito, obtener la mayor cantidad de información con el menor número de ensayos posible. ¿Está bien? Entonces tengo que decirme a mí mismo, si este ensayo que hice, estoy dispuesto a, me satisface desde el punto de vista de lo que encontré como óptimo. ¿Está bien? Porque si me satisface, ya no tengo que hacer más nada. Si estoy conforme con ese máximo, ¿está bien? Porque si no, entonces sí, a lo mejor podría decir, bueno, creo que fue Rocío o Eugenia, bueno, ahora usted encontró esta zona. Bueno, ahora aplique lo mismo en esta zona. Entonces usted ahora haría otro gráfico y diría, bueno, entre 3,5, ¿está bien? Y, qué sé yo, me dijo 4,6, entre 4,6. Y hágalo entre T3 o T4, no, T3, ¿sí? Y T5. Pero es lo mismo que hacer triángulos más chiquitos. ¿Se dan cuenta? Porque es como que voy abriendo una ventana, me voy acercando, abro la ventana, la agrando, y voy investigando, y haciendo búsquedas cada vez más, con pasos más chicos. Bueno, entonces, con triángulos más chicos, evidentemente, aumenta la precisión, pero que también aumenta el número de ensayos. Con triángulos más grandes, la ventaja es que hago ensayos muy chicos, pero hay peligro de que el óptimo no pueda encontrarlo. Ahora, todo depende de qué es lo que me conforma, digamos, la información. Por ejemplo, si no me conforma esta información, no es aconsejable seguir haciendo una búsqueda, ¿sí? Sobre, como lo que hicimos anteriormente, sobre esta zona. Lo más aconsejable es aplicar otro método que se denomina método de búsqueda indirecta. ¿Está bien? Es decir, usar este punto, que es nuestro óptimo, del simplex evoc, como el punto central de un método que vamos a denominar método de búsqueda indirecta y que tiene otra metodología. ¿Está bien? Entonces, esto es sumamente útil, y tiene esta característica. Si nos conformamos con la información que nos da, perfecto, lo usamos y está bárbaro. Ahora, si no nos conformamos porque necesitamos otra precisión, lo podemos utilizar como un punto central para un método de búsqueda indirecta. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, vamos bien. ¿Alguna pregunta?
Yo no, por ahora no. Bueno, muy bien. Vamos a ver métodos de búsqueda indirecta. A estos métodos, en general, se los llama como modelos dominantes diseños factoriales. ¿Mm? Hay otros modelos que no son precisamente de este diseño, pero en general siempre tienen algo de este diseño factorial. Entonces, la terminología es que acá cada variable independiente se la denomina factor. Por ejemplo, el pH es un factor y la temperatura es otro factor. Y la variación de valores que puede tomar ese factor se lo denomina niveles. ¿Está bien? Niveles. Por ejemplo, para el caso del pH y la temperatura, el factor pH puede tener dos niveles. Un nivel bajo, que es 3,5, y un nivel alto, que puede ser 5. Y la temperatura también, dos niveles. Un nivel bajo, que puede ser 120, y un nivel alto, que puede ser 150. Ahora hemos cambiado la terminología. ¿Está bien? A las variables ahora las vamos a llamar factores. Y a los distintos valores que pueden tomar esos factores los vamos a llamar niveles. Entonces, esto permite construir lo que se llama una tabla de experimentos. Fíjense ustedes que acá tenemos un ensayo de dos factores, pH y temperatura, con dos niveles bajos, un nivel bajo y un nivel alto. Entonces, esto permite construir una tabla de experimentos, en la cual vamos a llamar a un experimento 1, un experimento que permita medir el color, el resultado, por ejemplo, a pH bajo y a temperatura baja. Otro a pH bajo y a temperatura alta. Otro a temperatura alta, a pH alto y a temperatura baja. Y otro a pH alto y temperatura alta. Entonces, ya esto me está diciendo cómo tengo que hacer el experimento. Me está dando un diseño, me está dando una tabla que me indica cuáles son los experimentos que tengo que hacer. ¿Para obtener qué cosa? Para obtener el resultado, que es en esta columna, que es el color. O sea, acá va a haber un color para este, un color para este, y un color para este, y un color para este. ¿Está bien? ¿En qué se basa todo lo que vamos a ver a partir de ahora? Se basa que en estos modelos de caja negra, el sistema es una caja negra, yo le voy a meter lo que se llaman variables de entrada, que son los factores que voy a controlar. ¿Cuáles son los factores que voy a controlar? El pH y la temperatura. Y de ese sistema van a salir respuestas o variables de salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo puedo medir? Entonces, las variables de entrada
van a dar como resultado variables de salida. Pero el problema es que también al sistema van a entrar una cantidad de factores que se llaman factores no controlados, factores desconocidos, o lo que comúnmente se denomina ruido. ¿Mm? Y entonces, a través de una cantidad de modelos matemáticos y fundamentalmente de ensayos estadísticos, lo que yo voy a determinar es básicamente si esta respuesta del sistema es debida a los factores controlados o al ruido. O cuál es la influencia que tiene el ruido en la respuesta del sistema. ¿Está bien? Entonces, esto es, desde el punto de vista de la construcción del modelo que vamos a ver, cuáles son las cosas que vamos a considerar. La metodología del diseño experimental requiere de la selección de los factores y qué es lo que vamos a medir. ¿Cuáles son los factores? En este caso, pH y temperatura. ¿Qué vamos a medir? Bueno, color. Delimitar el área experimental, los límites del área experimental. Bueno, a ver, no podemos hornear un producto, estamos haciendo un bizcochuelo, no lo podemos hornear a 100 grados, pero tampoco lo podemos hornear a 1000. ¿Sí? Entonces hay una zona en la cual vamos a encontrar el óptimo, la temperatura óptima. ¿Está bien? Y esto ya nosotros tenemos información previa. Imaginen que ustedes están buscando el mejor volumen para un bizcochuelo de una formulación tipo, por ejemplo, exquisita, que es una premezcla. Todos conocen, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno. A mí me tocó trabajar en cosas de ese tipo. Y entonces están queriendo ver de qué manera pueden modificar el producto de manera tal de obtener más volumen y una mejor característica de la estructura de la miga que tiene el bizcochuelo. Vieron que el bizcochuelo tiene una miga, digamos, homogénea, finita, con alvéolos de muy poco diámetro. Yo estoy hablando como si ya fueran ustedes, como si fueran mis colegas. ¿Está bien? ¿Puedo utilizar este lenguaje? ¿O es muy difícil? No, está bien. Bueno. Si lo puedo reemplazar, por ejemplo, por este lenguaje. Todos hemos visto bizcochuelos. ¿Sí? Todos hemos visto bizcochuelos que cuando lo cortan vemos que las estructuras que tienen el bizcochuelo son muy grandes. Y hemos visto bizcochuelos que la estructura que lo forman son muy chiquititos. ¿Sí? Bueno, esas estructuras se llaman alvéolos. Esos alvéolos se producen como consecuencia de que ahí antes había una partícula, digamos, había polvo de hornear y durante el horneado se transformó en un gas. Entonces formó esa estructura. Como si fueran pequeños globulitos.
Entonces yo estoy haciendo, obviamente, algo para mejorar eso. Por ejemplo, qué sé yo, estoy investigando si el polvo de hornear que estoy utilizando debería reconsiderarlo. ¿Alguien sabe lo que es el polvo de hornear? ¿Nunca hicieron un bizcochuelo? Vamos, no puedo creer. De cajita. De cajita, muy bien. Sí, sí, yo usé polvo de hornear. ¿Quién? A ver. La Yo. valiente, ¿quién fue? ¿Eh? Yo, Camila. Camila. Bueno, Camila, a ver, usaste polvo de hornear. ¿Cuándo lo usaste? ¿Cuándo? Para hacer tortas, bizcochuelos. Bien. ¿Y nunca te preguntaste, vos que estudiás ingeniería de alimentos, qué es el polvo de hornear? Ay, la verdad que no. Nunca me lo pregunté. Bueno, está bien. Nunca te lo preguntas. Bueno, el polvo de hornear se lo llama levadura química porque es una reacción química entre un agente acidificante y el bicarbonato de sodio. Cuando el uvasal lo conocen, Sí, sí. bueno, conocen el uvasal. Vieron que lo ponen en agua y ¿qué pasó? Y empieza a hacer espuma, o no sé cuál sería la palabra técnica. Muy bien. ¿Y saben por qué? Es química básica, ¿no? Porque eso es el resultado de una reacción entre ácido cítrico y bicarbonato de sodio. ¿Y qué produce la reacción esa? Para que, como dijo una de ustedes, se produce esa espuma. ¿Qué puede producir? Ácido cítrico de un protón más un ion bicarbonato. ¿Qué genera? Yo hago esto porque quiero que empiecen a relacionar y a ver la ingeniería de alimentos como un proceso multivariable, ¿eh? Y que todo tiene un porqué y una relación. ¿Está bien? Entonces, conocimiento previo. Un protón más un ion bicarbonato. ¿Qué se produce? A ver, escriban ustedes. Protón más un ion bicarbonato. ¿No se da una reacción de neutralización? ¿Cómo? Una reacción de neutralización. Perfecto. ¿Y qué se produce? Agua. ¿Y qué más? Pero el agua no produce eso, las burbujas. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien. Ese dióxido de carbono es lo que produce esa estructura alveolar. Por supuesto que un polvo de hornear tiene un acidificante que es diferente y que tiene una curva de solubilidad. Esa curva de solubilidad es la solubilidad en función de ¿qué? ¿De la concentración? No, estoy hablando de curva de solubilidad. Por supuesto que estoy midiendo la concentración, pero ¿en función de qué?
¿De qué variable? ¿Puede ser que sea como lo vas a llevar al horno del tema de la temperatura? Muy bien. Empezamos a relacionar. Yo quiero que ustedes me entiendan algo. ¿Por qué hago esto? Porque si yo no hago esto, es absolutamente inútil de toda inutilidad que yo les explique metodología de esto, diseño experimento. ¿Me entienden? ¿Mm? Entonces, si yo no me meto en este tipo de problemas, todo esto resulta inútil. ¿Mm? Para ustedes va a ser son números, estadísticas, y no lo van a recordar como algo, como una herramienta que se puede utilizar para resolver determinados tipos de problemas, si ustedes van a parar a un laboratorio de desarrollo o si tienen que hacer algún tipo de estudio. ¿Mm? Entonces estas cosas ayudan para eso. ¿Mm? Entonces, vamos a suponer que yo esté buscando, entonces, ¿qué es lo que sé del polvo de hornear? El bicarbonato es el mismo, pero tengo varios acidificantes. Glucona, delta-lactona, ácido tartárico, pirofosfatos, sulfatos de aluminio, y esos acidificantes van liberando protón a medida que aumenta la temperatura. Y eso va generando, ¿qué cosa? Va generando una liberación gradual de dióxido de carbono. Y eso es lo que me va a empezar a definir la estructura alveolar. Entonces yo estoy investigando eso. Entonces son cosas que yo tengo que saber. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué modelo voy a utilizar? ¿Qué estoy buscando? ¿Algo muy simple o algo muy complicado? Entonces utilizo un diseño experimental que me permita encontrar curvatura. ¿Cómo voy a hacer los ensayos? Y acá, fundamentalmente, ¿cómo voy a calcular los coeficientes del modelo y los óptimos de cada factor? ¿Por qué? Porque yo necesito hacer ¿qué cosa? Hacer algo muy importante. Verificar con los ensayos la validez del modelo. Ustedes recibieron 2 películas que yo voy a ver ahora si las puedo pasar, porque tengo un problema con esas películas. No sé cómo hacer, porque no me da resultado. Que ustedes puedan recibir el sonido de esa película, de ese video, perdón. Qué antiguo, ¿no? Película. Yo puedo pasar, ahora voy a hacer un ensayo, ahora voy a hacer un intervalo dentro de un ratito, y cuando deje de compartir ya puedo abrir 2 videos. ¿Ustedes recibieron esos 2 videos? Sí, es ese cortito que estaba Einstein, ¿puede ser? Correcto. Sí, sí, lo recibimos. Y había otro que decía Taguchi. Sí, también, los dos. Bueno, voy a ver si dentro de un rato los puedo pasar. Y hablamos sobre ese video. ¿Está bien? Pero ustedes me tienen que decir, pues yo con el teléfono, con el smartphone, no escuché nada. Vi la imagen, pero no pude escuchar el video. Entonces, acá tenemos un diagrama de flujo de cómo debe ser
este tipo de elementos, de este tipo de diseños, y qué buscan. La selección de los factores, la determinación del área experimental, la elección del modelo, la elección del diseño experimental, la realización de los ensayos, el cálculo de los coeficientes. ¿Y por qué digo coeficientes? ¿En dónde puede haber coeficientes? En un modelo matemático. ¿Está bien? Y en un modelo matemático voy a tener una función, voy a tener y como función de varias variables independientes, que en este caso va a ser la respuesta como función de los factores. Y voy a encontrar un modelo matemático. Y cada factor o interacción o elemento o término de ese modelo matemático va a tener un coeficiente. Pero acá cambia el concepto. Acá lo que tengo que averiguar es cuál es ese coeficiente y no la variable. Porque la variable ya la sé. La variable la puse yo. ¿Está claro? Lo que yo no sé, ese es el coeficiente de ese modelo. Y una vez que lo encuentre, tendré que determinar si ese coeficiente tiene validez y tiene significancia estadística. ¿Y qué quiere decir eso? Si ese coeficiente puede ser 0 o distinto de 0. ¿Y cómo hago eso? Ustedes ya que cursaron estadística, ¿qué técnicas utilizaron para eso en un modelo de regresión? O sea, me adelanté y les dije que vamos a utilizar un modelo de regresión. ¿Qué vieron ustedes en estadística? Para analizar si un coeficiente es 0 o distinto de 0. O la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, como quieran. Es un análisis de... ¿Ustedes cursaron estadística o yo me estoy adelantando? Sí, sí, cursamos. Bien, a ver, vamos a hacer un repaso. ¿Qué vieron en estadística? Y vimos algo de diseño experimental, vimos al final. Después, bueno, regresión lineal. ¿Y qué hacían cuando tenían la regresión? Después de la regresión, ¿qué hacían? ¿Nunca vieron análisis de varianza? Creo que sí. Si no, voy a tener que hablar con el profesor o la profesora de estadística. Sí, sí, o sea, creo que lo vimos, pero yo por lo menos no me acuerdo mucho. Sí, lo vimos, pero Sí, fue sí, hace lo vimos. Bueno, me quedo más tranquilo por lo menos. Bueno, entonces, si verificamos, a ver, si yo tengo I es igual a A por más B por I. Esta es la ecuación de una recta. ¿A qué es? Es el término independiente, ¿no? ¿Y esto cómo se llama habitualmente en la recta? ordenada al origen, Muy bien. ¿Y esto? pendiente. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que
yo haya encontrado este modelo. No importa cuál sea A y cuál sea B. Y le voy a agregar otra variable más. C por X2. ¿Está bien? Esto ya es un plano, obviamente, ¿no? Esto ya es tridimensional y acá habría un plano, ¿no? En el espacio. Esto sería un plano. ¿Qué significa analizar los coeficientes? Significa saber si si B es igual a 0 o B es distinto de 0. ¿Por qué me puede interesar saber si B es igual a 0 o distinto de 0? Y porque si ves 0, se te iría x1. O sea, x1 es Si 0. es 0, sí, me dijiste lo correcto, pero no entendí muy bien. Si es 0, sí, decilo sin miedo. No, que si es 0, se te va el término de x1. Tenés dos variables. Exactamente. Si B es 0, x1 no influye en dónde. Si B es 0, B por x1 es 0. ¿Sí? Entonces no influye en dónde. En I. En I. Entonces esto es intensidad de color. Este es el término independiente. Esto es pH. Esto es temperatura. Y supónganse que el coeficiente del pH es 0. ¿Qué quiere decir? Que el pH no influye en la intensidad del color. Muy bien. ¿Se dan cuenta para qué hacemos todo esto? ¿Por qué esta va a ser una herramienta muy importante para ustedes? ¿Y por qué es importante? Antes esta materia estaba ubicada un poco más arriba de la carrera. Entonces, esta parte se podía aprovechar mucho más, igual que el resto de los temas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me gusta dar los temas aplicados. ¿Está bien? Cuando ustedes vieron diseño experimental en estadística, seguramente no entendieron nada de qué se trataba, para qué servía, qué era, y vieron distintos ensayos. ¿Qué es esto? ¿Para qué me puede servir? Y estaban viendo algo muy importante. ¿Mm? Bueno, entonces, si yo logro construir esta función matemática, puedo verificar que es la correcta. Entonces, a partir de esto, cuando yo le pongo el pH acá y cuando yo le pongo la temperatura acá, en el modelo matemático, me debería dar teóricamente un color. Si después ese color lo verifico experimentalmente, entonces acepto el modelo. Y si no, vuelvo a replantearlo. Lo rechazo y lo vuelvo a replantear. Esto se llama la verificación de la validez del modelo. ¿Se entendió lo que dije? ¿Mm? Sí, se entendió. Bueno, perfecto. ¿Hacemos un pequeño intervalo, puede ser? Dale. Dale, sí. Bueno, y volvemos Sí. dentro de 15 minutos. ¿Está bien?
Dale. Vale. ¿Vale?